Nunca imaginé que una niña pobre cambiaría mi vida y transformaría mi arrogancia en humildad. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba comenzando a ascender en la empresa. Las miradas de admiración, los aplausos en las reuniones, todo me llenaba de orgullo. Pero ese orgullo, esa arrogancia, me nublaba la vista. No veía más allá de mis lujos, de mi éxito. Me consideraba intocable, hasta que la niña apareció. Ella era diferente. Tenía unos 11 años, con cabellos desordenados y una mirada intensa que parecía hablar, gritar incluso. Recuerdo que la vi en la calle, en un día gris y frío. Llevaba una chaqueta rota. Caminaba descalza sobre el pavimento helado. Su pequeño cuerpo temblaba, pero en sus ojos había un fuego que me atrapó. Miré hacia otro lado, pero algo dentro de mí no me dejó marchar esa noche. Mi lujoso departamento se sentía vacío. El eco de mis pensamientos retumbaba, como un grito sordo. Me di cuenta de que, mientras yo disfrutaba de una cena exquisita, ella luchaba por un mendrujito. Decidí ir a ayudarla, aunque no sabía qué me empujaba a hacerlo. Al encontrarla, estaba sentada sobre un cartón, recogiendo latas vacías. Al acercarme, su mirada se encontró con la mía. Sentí un nudo en la garganta, algo nuevo y extraño. Ella sonrió, pero no eran solo dientes, era un reflejo de esperanza, de resiliencia hablamos. Su voz era suave, y cada palabra estaba impregnada de sueños. Soñaba con ser doctora, ayudar a los que sufren. Mientras me contaba todo esto, mi mundo de superficialidad se desmoronaba. Ella no pedía más que una oportunidad, un pedazo de dignidad. Así, poco a poco, mi arrogancia comenzó a desvanecerse, dejando un vacío que me asustaba. Pero lo que me asustaba aún más fue lo que sucedió a continuación. Al regresar a casa, encontré una carta en mi buzón. Era de mi padre, y comenzó a revelar secretos familiares que jamás imaginé que existían. Mi pecho se apretó. Esa noticia cambiaría todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La carta estaba llena de palabras que resonaban en mi cabeza como ecos de antiguas heridas. Mi padre, con su pluma temblorosa, había vertido secretos que llevaban años escondidos. Revelaciones sobre una familia fracturada, sobre mentiras construidas con el tiempo, y sobre un pasado que nunca quise aceptar. En ese momento, sentí que mi mundo, que había comenzado a desmoronarse gracias a la pequeña, se desintegraba aún más. Las revelaciones me golpearon con una fuerza que nunca había anticipado. Tenía un medio hermano, alguien que había vivido en la pobreza mientras yo disfrutaba de todo lo que el dinero podía ofrecer. La idea de haber sido tan ciego me llenó de vergüenza y, a la vez, una punzada de culpa. ¿Cómo podía haber ignorado tanta verdad? La avaricia y la arrogancia habían nublado mi juicio, y ahora el peso del conocimiento me aplastaba. Decidí que no podía quedarme con esa angustia. La mañana siguiente, antes de dirigirme a la oficina, encontré una foto antigua que me hizo detenerme. Era de mis padres en un día soleado, sonriendo, con mi madre embarazada de mí. Miraba esa imagen y, por primera vez, sentí que había más amor del que sabía interpretar. Ese amor había cruzado fronteras, pero también había construido muros. Mi mente divagaba entre el pasado y el presente. Aún así, sabía que debía actuar. La pequeña que había conocido era solo un símbolo de un cambio necesario en mí. Fue con esa convicción que decidí buscarla. Ya no era solo una niña de la calle, para mí, se había convertido en una musa de esperanza, alguien que podía ayudarme a reencauzar mi vida. Cuando la encontré nuevamente, estaba en el mismo lugar, con su chaqueta rota, sus pies descalzos y un brillo en los ojos que me parecía inmortal. Esta vez, sin embargo, podía percibir ahora la fragilidad detrás de esa fortaleza. Su rutina diaria era una batalla y quería que lo supiera. Me acerqué, antes de que pudiera decir algo, me arrodillé, al nivel de su mirada. ¿Cómo se llama?, le pregunté, sosteniendo mi respiración. Clara respondió,
tan dulce y fuerte al mismo tiempo. Clara, ¿te gustaría que comenzáramos a explorar cómo puedes lograr tu sueño de ser doctora? La sonrisa que iluminó su rostro era más brillante que 1000 luces. Aunque sabía que esto no resolvería mis propios problemas, sentí en mi pecho una chispa de propósito. Quería ayudarla, pero también anhelaba redimirme. Quizás fuera este el camino que necesitaba para encontrar un nuevo sentido en mi vida. Pasaron algunas semanas en las que cada encuentro con Clara se convirtió en un bálsamo para mis heridas. Juntos comenzamos a trabajar en su educación. Siempre que la veía sonreír mientras aprendía a leer, sentía como si una parte de mi arrogancia se desvaneciera, dejando espacio para la humildad y la empatía. Clara parecía abrir un mundo nuevo ante mí, tan diferente del que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, sombras del pasado comenzaban a alzarse de nuevo. Un día, mientras organizaba algunos documentos viejos de mi padre en casa, encontré una carta más. Esta vez era una que nunca había sido enviada. La abrí con manos temblorosas y al leerla, entendí la profunda conexión que tenía con mi medio hermano. Había luchado por sobrevivir en las calles, en condiciones que nunca podría haber soportado. Sus palabras eran un grito de dolor y una súplica de ayuda que nunca llegó. El peso de la injusticia se apoderó de mí. ¿Qué había hecho yo para merecer todo lo que tenía? Estaba siendo guiado por Clara, pero ese momento me hizo dar cuenta de que el camino hacia la redención podría ser aún más complicado de lo que había imaginado. Sin embargo, había una parte de mí que no podía rendirse. Necesitaba encontrar a mi hermano. Mientras me sumergía en la búsqueda, la vida seguía golpeando con fuerza. Y mi conexión con Clara, que había crecido y florecido, también comenzó a transformarse en algo más profundo. ¿Podría involucrar mis sentimientos en un juego arriesgado? Antes de poder descubrirlo, el destino me tenía preparado otro golpe, un mensaje sorprendente que cambiaría mis planes para siempre. El día que recibí el mensaje fue nublado, y las nubes parecían reflejar mi desasosiego interno. Era un correo de una antigua amiga de la universidad que había sido más cercana a mi familia de lo que yo había percibido. Las palabras en la pantalla casi parecían bailar, mientras mi corazón latía con fuerza, anticipando buenas o malas noticias. Había un nuevo giro inesperado en mi búsqueda. Ella había descubierto la dirección donde vivía mi medio hermano. La noticia me arrancó de la calidez de mis días con Clara y me sumió en una confusión dolorosa. ¿Qué haría al encontrarlo? ¿Cómo podría enfrentar al hermano que nunca supe que tenía, y que, en la penumbra de su existencia, había vivido una vida llena de sufrimiento? Podía sentir la culpa danzando alrededor de mí como un espectro. Decidí que debía contárselo a Clara. Había sido mi ancla, y sabía que su perspectiva podría darme claridad. La busqué esa tarde, encontrándola en su habitual rincón, rodeada de libros viejos que había empezado a recolectar. La vi concentrada en las páginas, narices arrugadas en un gesto de total concentración que iluminaba su pequeño rostro. Clara, la llamé suavemente, y al levantar la vista, sus ojos chispearon con la misma curiosidad que tantas veces había visto. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz llenando el aire con una energía inocente. Con el corazón latiendo fuertemente, le conté sobre el mensaje. Su expresión cambió de curiosidad a una profunda comprensión. Había algo en ella que siempre parecía captar más de lo que estaba dispuesto a compartir. Después de que terminé, el silencio se hizo presente. ¿Vas a buscarlo?, preguntó finalmente, su voz seria, pero con la dulzura que siempre la caracterizaba. Asentí. No sé qué esperar. Tengo miedo de lo que podría encontrar. A veces, enfrentar lo que más tememos es la única manera de seguir adelante, dijo, y sus palabras resonaron en mí, como un eco que me empujaba hacia la acción. Eres increíble, Clara. No sé qué haría sin ti, respondí, sintiéndome agradecido por su bondad. Decidí que el encuentro debía hacerse lo antes posible. Esa noche no pude dormir, mi mente estaba llena de imágenes de un hermano que ni siquiera conocía. Se dibujaba ante mí con un rostro que había imaginado, pero que jamás había visto. Al amanecer, decidí que debía dar ese paso hacia lo desconocido. Llegué a la dirección que me habían proporcionado, un pequeño apartamento en un barrio que también era ajeno a mí, pero que por despuntar la tarde se llenaba de vida. La puerta se veía desgastada, manchada por el tiempo, un signo del dolor que podría haber vivido tras esas paredes. Mi mano temblaba al tocar el timbre. Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba él. Su mirada era de sorpresa, pero también de desconfianza. Tenía rasgos que se parecían a los de mi padre, pero la tristeza de su vida se reflejaba en sus ojos. ¿Quién eres?,
preguntó, franqueando la puerta solo lo suficiente para asomarse. Soy tu hermano, respondí, sintiendo las palabras salir como un susurro, abrigo de mil emociones. La expresión de su rostro pasó por el asombro, y la confusión dio paso a un enfado que apenas podía ocultar. No tengo hermanos, declaró, su voz tensa. No quiero nada de ti. Antes de que pudiera reaccionar, allí estaba yo, atrapado en una marea de emociones que desbordaban de pronto. Sentí que el aire se hacía pesado y la desesperación me invadía. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, me preguntaba si alguna vez podría mostrarle la empatía que había aprendido con Clara. ¿Podría una niña de la calle ser mi salvadora e inspiradora en el camino hacia la reconciliación? Atormentado por las sombras de mi pasado y por un futuro incierto, comprendí que tal vez la verdadera sanación requeriría más que un simple encuentro. Necesitaría entender la historia de mi hermano, y así, al cruzar la línea entre el odio y la esperanza, solo el tiempo diría si realmente podíamos construir un lazo dando un paso hacia atrás. Dejé escapar un susurro, mi corazón en un hilo. Te prometo que no estoy aquí para herirte. Solo quiero comprender. Su mirada se endureció, pero detrás de esa coraza, una intuición podría funcionar como una chispa de esperanza. Y mientras me alejaba, sabía que estaba a punto de darme la oportunidad de ser, no solo un hermano, sino un verdadero puente hacia la redención que anhelaba, aunque aún no sabía si esa meta estaba destinada a tener éxito. Esa noche, el silencio en mi apartamento parecía más denso que de costumbre. Aun cuando la ciudad vibraba con el pulso de la vida nocturna, me sentía completamente aislado, ahogado en mi propia confusión. Mi mente giraba en torno a la última imagen de mi hermano, su desconfianza palpable y la coraza que había levantado inmediatamente al verme. Esa mirada, cargada de rencor y duda, hacía eco en mis pensamientos como un recordatorio constante de cuánto daño había causado la distancia que nos separaba. El día siguiente, la luz del amanecer me encontró en un estado de melancolía, y antes de que el sol hubiera recorrido un tramo considerable del cielo, decidí que debía visitar a Clara. Había algo en su presencia que siempre lograba traer un poco de claridad a mis tormentas internas. Al llegar, encontré a Clara sentada en el jardín, dibujando algo en un cuaderno. Cuando me vio acercarme, levantó la vista y esbozó una sonrisa que, por un momento, disipó la niebla que ocupaba mi mente. ¿Te sientes bien?, me preguntó, su tono sincero y atento. Acabo de verlo. Mis palabras salieron en un susurro tembloroso. Clara dejó el cuaderno a un lado y se acercó, la preocupación calando su expresión. ¿Y cómo te sientes? Como si hubiera cruzado una frontera que jamás debería haber existido, respondí, abrumado por la intensidad de la experiencia. Ella me miró con empatía, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Lo que sientes es totalmente válido. A veces, el camino más difícil es el que verdaderamente vale la pena recorrer. Sus ganas de alentarme eran un bálsamo, pero la culpa seguía haciéndose presente. ¿Cómo podía querer conocer a alguien que desde el inicio parecía rechazarme? Necesitaba respuestas, y había una parte de mí que anhelaba que él también quisiera entenderme. ¿Crees que debo volver a intentarlo?, pregunté, la incertidumbre filtrándose en mi voz. La verdad a veces toma tiempo. Pero también puedes demostrarle que no eres su enemigo. Todo es un proceso, me respondió con la certeza de alguien que ya había visto el dolor desde otra perspectiva. Inspirado por su confianza, decidí que debía hacer otra visita. Pasar un tiempo reflexionando no me parecía suficiente, tenía que ponerme en su lugar, incluso solo un momento. El día siguiente, volví a la puerta del apartamento, con una pequeña bolsa de alimentos que había comprado en el camino. Pensé que tal vez un gesto simple podía abrir el camino hacia algo más. Al tocar el timbre, las dudas comenzaron a invadirme nuevamente. ¿Qué pasaría si él ni siquiera abría la puerta? A cada segundo que pasaba, una combinación de miedo y esperanza se entrelazaba en mi pecho. Pero cuando finalmente se asomó, vi que su expresión había cambiado ligeramente. Aunque aún había una bruma de desconfianza, había un matiz de curiosidad. ¿Qué haces aquí otra vez?, preguntó, su tono un poco menos hostil. Hoy solo quiero hablar. Y, si me permites, traigo algo para comer. No quiero forzarte, pero creo que mereces saber quién soy, sin prejuicios. Intenté mostrarme abierto, confiando en que mi sinceridad brillaría en un momento como este. Hubo un largo silencio antes de que decidiera dejarme entrar. La pequeña sala de estar estaba desordenada, con cajas apiladas en cada rincón, pero era un hogar en su propia esencia. Me senté,
sintiendo como el aire se tornaba más ligero tras la barrera que había comenzado a desvanecerse. ¿Qué quieres saber?, me preguntó, su mirada todavía cautelosa. Solo quiero entender tu historia. Sé lo que has pasado y quiero saber qué sientes respecto a mí y a lo que significa ser hermanos. Al pronunciar esas palabras, empecé a ver el destello de conflicto en sus ojos. Con eso, también empezó a asomarse una herida que había estado en silencio por tanto tiempo. Me di cuenta de que la fortaleza con la que se había enfrentado a la vida había sido, a su vez, el reflejo de un sufrimiento profundo. Y, más que nada, lo que más deseaba era conectar. Pero yo aún no sabía cómo. Sus labios se apretaron, y al final, dijo, no sé si puedo confiar en ti. Era una declaración aparentemente simple, pero cargada de todas las experiencias que él había llevado a sus espaldas. Justo entonces, recibí una llamada de Clara. El sonido de su voz en el altavoz echó abajo momentáneamente el peso del ambiente tenso. Me sonrió, una luz en la oscuridad, y me recordó de qué se trataba todo esto, encontrar a mi hermano. A un ser humano que necesitaba no solo respuestas, sino comprensión. ¿Quién es? El tono del hermano no era del todo amistoso. Es alguien muy importante para mí, traté de decir. Pero la inquietud en su mirada se mantuvo. No sé si estoy listo para eso, replicó, pero dentro de su hesitación, vi una chispa de algo más. Fue entonces cuando me di cuenta de que ambos estábamos a punto de enfrentar nuestra propia verdad. ¿Podría ser que, en medio de toda esta confusión, había algo que aún no habíamos explorado? Cuando colgué, su mirada seguía fija en mí. Era el momento para el primer paso, pero no sabía si conseguiría cruzarlo. Tal vez, susurré, tomando aire profundamente, tal vez juntos podamos averiguarlo. El silencio entre nosotros se hizo palpable, cada segundo se arrastraba como un peso en el aire. Su mirada persistía, una mezcla de curiosidad y desconfianza, y yo, sintiéndome más expuesto que nunca, supe que no podía dejar que el miedo triunfara. Era la primera vez en años que tenía la oportunidad de enfrentar mis propios fantasmas. No podía dejarla escapar. Escucha, comencé, tratando de que mi voz no temblara. Si no comienzas a confiar en las personas, te quedarás solo. Su expresión cambió repentinamente, como si mis palabras le hubieran dado un golpe directo al corazón. Una fracción de su guardia cayó, pero aún así, se mantenía alerta, como un ciervo ante un depredador. No puedo simplemente olvidarlo, dijo, su voz temblando ligeramente. No sé si puedo perdonarte. No solo por haberte ido, sino por lo que eso significó para mí. Las palabras me atravesaron. Agentes de culpa me recorrieron de pies a cabeza. Nunca había considerado cuánto le había afectado mi decisión. Lamento todo lo que pasó, le respondí con sinceridad. Creí que era lo mejor para todos, pero estaba equivocado. Solo tengo la esperanza de que pueda haber una segunda oportunidad. Se pasó la mano por el rostro, sus dedos presionando la frente como si pudiera borrar todos sus recuerdos. Lo intenté solo, durante años. ¿Por qué tendría que intentarlo otra vez contigo? Su voz era un susurro, como si hablara más para sí mismo que para mí. Porque quizás, solo quizás, podríamos aprender a hacerlo juntos, le respondí. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de que, en lugar de perderme en las sombras del pasado, pudiera encontrar un camino hacia la luz. Una pequeña chispa de esperanza titiló en sus ojos, y entonces sonó el timbre de la puerta, rompiendo el momento. A pesar de la interrupción, me di cuenta de que, en ese instante, ambos habíamos revelado un poco más de nuestras vulnerabilidades. Él se giró y miró hacia la puerta como si esperara que fuese un anunciador de malas noticias. Si no es alguien importante, no quiero abrir, afirmó, el recelo marcando su tono. La puerta se volvió a anunciar con insistencia. Miré a mi hermano, yo también estaba sintiendo la tensión en mi pecho. Es probable que solo sea un vendedor o un vecino. ¿Quieres que lo ignoremos?, pregunté, verificando que el destello de ira por la interrupción no apareciera en su rostro. Dudó por un momento, pero finalmente se encogió de hombros. Sí, dejémoslo. En ese momento, decidí arriesgarme. Me levanté rumbo a la puerta, abriendo un pequeño espacio sin importarme las protestas que podría estar causando en su interior. Voy a comprobarlo. Le ofrecí una mirada tranquilizadora. Al abrir la puerta, me encontré con la cara cansada de una mujer. A primera vista, no tenía nada que ver con nosotros, pero llevaban el aire de la vida en sus hombros. Lo siento, no quise interrumpir, dijo, tratando de sonreír con educada amabilidad, pero escuché de un grupo de ayuda que podría interesarte. No era el momento ideal,
Pero a veces las oportunidades se disfrazan. ¿De qué ayuda hablas?, pregunté, sintiendo que cualquier referencia a la vulnerabilidad podía abrir nuevas avenidas de conversación con mi hermano. Mientras la mujer comenzaba a explicar cómo el grupo ofrecía apoyo entre hermanos que habían enfrentado pérdidas, sentí la mirada de mi hermano pesada sobre mí, expectante. La conversación, de alguna manera, hacía eco de nuestra propia situación. Mientras la mujer hablaba, una extraña conexión se formaba entre nosotros, una conexión que trataba de liberarnos de un pasado frío y lleno de arrepentimientos. No tenía claro si quería abrir la puerta a esta nueva idea, pero algo dentro de mí luchaba por encontrar un camino. Cuando finalmente cerré la puerta, volví hacia él. El silencio llenaba el espacio otra vez, pero esta vez se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado sutilmente. Si hay algo que necesitas, dímelo, dijo finalmente. La misma mezcla de incertidumbre y deseo brillando en su mirada. Hay algo más que quiero hacer, dije, sintiendo que el peso de mis palabras iba en dos direcciones. El pasado me empujaba hacia atrás, pero el futuro comenzaba a brillar tenue, como un faro en la distancia. Necesitamos buscar a los demás. A nuestra familia, pero lo que no sabía era que esa decisión, más que unirnos, podría abrir heridas aún sin sanar. El aire en la habitación se volvió tenso, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que mi hermano escuchó mis palabras. La idea de buscar a nuestra familia, aunque parecía un paso hacia adelante, también era un abismo que podría desbordar muchas emociones ocultas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?, me preguntó con una mezcla de incredulidad y temor. La última vez que hablamos con ellos fue, no, ni siquiera quiero recordar. Su resistencia era palpable. Por un instante, pude ver la lucha interna dibujarse en su rostro, como si luchara entre el deseo de buscar respuestas y el miedo de enfrentarse a un pasado del que había estado tratando de escapar. Sí, lo sé. No será fácil, dije, intentando mantener la mirada firme, pero quizás sea lo que necesitamos. Necesitamos entender por qué todo terminó como terminó. Tal vez incluso podamos encontrar la manera de sanar. Bajó la mirada, y el juego de luces que pasaba a través de la ventana iluminó sus ojos, que parecían llenos de recuerdos no deseados. Cada uno de ellos parecía asomarse a la superficie, como pequeños fantasmas danzando en su mente. No creo que estemos listos para eso. No después de todo lo que. Su voz se apagó, incapaz de continuar, como si pronunciar las palabras significara abrir una compuerta que no podría cerrar. Me acerqué un poco más, sintiendo que el peso de lo desconocido se sentaba en mi estómago. Quizás nunca estemos listos, pero eso no significa que no debamos intentarlo. A veces, aferrarse al pasado solo prolonga el sufrimiento. Tenemos que desaprender lo que nos ha hecho daño. Sus manos se apretaron en puños, la frustración reflejada en su expresión. No entiendo por qué ahora. ¿Por qué después de tantos años? ¿Por qué deberíamos exponernos de nuevo a esa herida? Porque es el único camino hacia adelante. Si nunca confrontamos lo que nos hizo daño, nos perderemos en este ciclo, le dije, sintiendo el ardor de la nostalgia en mis palabras. Y me atrevo a decir que te estás perdiendo, hermano. Y yo también. La tensión en su expresión cedió un poco, como si la honestidad de mis palabras le permitiera tomar un respiro. Finalmente, sus ojos encontraron los míos, y vi en ellos un destello de algo que no había estado ahí antes, la posibilidad de un nuevo entendimiento. Está bien. Lo intentaré, dijo al fin, su voz aún temblando con la incertidumbre. Pero esto me asusta. No sé cómo enfrentar lo que encontramos. No tenemos que hacerlo solo, respondí, sintiendo el alivio atenuar la ansiedad que había llenado la habitación. Podemos ir juntos. Hay grupos, comunidades, personas que han pasado por esto. No seremos los únicos. Merecemos apoyo. Él pareció contemplar esta idea, y en ese momento, una luz de esperanza atravesó la oscuridad que habitaba entre nosotros. Pero justo cuando comenzábamos a sentir que estábamos en el mismo barco, el sonido familiar de un mensaje que llegaba a su teléfono interrumpió nuestra frágil conexión. Se giró rápidamente hacia su dispositivo, el brillo de la pantalla iluminó su rostro. Mantuve la mirada en él, sintiendo que la atmósfera cambió de nuevo, como si los antiguos fantasmas estuvieran acechando a nuestras espaldas. Es un mensaje de alguien que no esperaba. Su tono se volvió sombrío y su expresión se oscureció mientras leía. Dicen que quieren hablar de lo que pasó. Aparentemente, tienen algunas respuestas. El golpe de esas palabras cayó como una losa, congelando el tiempo. ¿Quién podría ser? ¿Era lo que deseábamos o simplemente una nueva herida a la que enfrentar? Su rostro pasó de la sorpresa a la inquietud.
No sé si estoy listo para más sorpresas. No sé si puedo aceptar lo que eso significa, tal vez sea justo lo que necesitamos, le respondí, intentando infundirle valor. Pero necesitamos decidir juntos. El aire se tornó espeso entre nosotros. A medida que el peso de la decisión se hacía más presente, sus ojos mostraron un destello de ira y miedo que me hizo recordar lo frágiles que éramos. No estoy seguro de que podamos manejar esto. Susurró, cada palabra cargada de tensión. La mirada que compartimos se llenó de posibilidades y temores a la vez. Justo cuando pensaba que tal vez habíamos dado un paso adelante, la incertidumbre volvió a dejar su marca, ensombreciéndolo todo. ¿Quieres arriesgarte nuevamente?, pregunté, sintiendo que el tiempo avanzaba lentamente mientras él reflexionaba. La respuesta que se arrojaría al aire podría abrir viejas heridas y traernos de nuevo a la lucha, o, quizás, sería la puerta que nos llevaba a la redención. En ese momento, también entendí que el camino por delante sería difícil, quizás aún más difícil de lo que anticipábamos. Pero el verdadero dilema era, ¿estábamos dispuestos a enfrentar todo eso juntos? Las palabras pesaron como plomo en el aire. Mi hermano parecía perderse en sus pensamientos, su mente navegando a lugares oscuros y desconocidos. Observé cómo su mente giraba, intentando encontrar alguna salida, pero sus ojos se mantenían fijos en el suelo, como si temieran ver la verdad reflejada en el espejo de su propia historia. No puedo hacer esto. Sus palabras emergieron en un susurro quebrado, dejando entrever un terror que hacía tiempo había estado enterrado. En un instante, vi al niño que había sido. A ese hermano menor que se encogía cada vez que la vida se volvía desafiante. Por favor, escúchame. Su mirada seguía evitando la mía. Quizás hay cosas que es mejor dejar en el pasado. No todo necesita una revisión. Pero eso es lo que nos ha mantenido atrapados, ¿no?, me atreví a decir. Al no saber, al no entender, hemos dejado que el dolor nos defina. Ya no somos esos niños. Hemos crecido, y somos más fuertes de lo que pensamos. Finalmente, levantó la vista y me desafió con la intensidad de sus ojos. La chispa en su mirada era una mezcla de desafío y ansiedad. ¿Y si nunca encontramos las respuestas que buscamos? ¿Y si los fantasmas que dejemos salir nunca vuelven a su prisión? Tomé una respiración profunda y le respondí con el corazón. ¿Y si encontramos algo valioso? Una comprensión, un contexto, incluso un perdón que nos permita avanzar. Eso sería un triunfo más grande que cualquier miedo. El reloj en la pared hizo un sonido agudo, escupiendo palabras que intentaban salir de la burbuja de silencio que nos envolvía. Se veía vulnerable, expuesto a un futuro incierto que lo llenaba de terror y curiosidad a partes iguales. La lucha en su interior me hacía preguntarme si había cometido un error al presionar tanto. Podría ser un error, dijo de repente, como si esos pensamientos hubieran estallado de su propio ser. Su voz se deslizó hacia una fragilidad que nunca había escuchado antes. Es más fácil vivir con las sombras que enfrentarse a lo que las creó. En ese momento, conocí el verdadero significado de su miedo. La angustia de enfrentarse a sus propios recuerdos dolientes, a los fragmentos de una infancia en la que se había sentido impotente e invisible. Justo antes de que pudiéramos hablar nuevamente, mi teléfono vibró como un pequeño terremoto en la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Y si es una trampa?, dije, en un intento por desviar la atención. ¿Y si están buscando hacer más daño en vez de repararlo? Su ceño se frunció, y pude ver cómo la chispa de esperanza parecía extinguirse a medida que el miedo volvía a arrebatarlo. Siempre hay un riesgo, pero no podemos dejar que eso nos paralice. Mis palabras resonaban a pesar del escalofrío que recorría la sala. Es un riesgo que debemos correr para saber si el dolor que llevamos dentro puede ser transformado en algo mejor. Miró el mensaje en la pantalla de mi teléfono, su rostro se tornado sombrío. La curiosidad se debatía entre su deseo de explorar y su impulso de evitar el dolor. En un susurro casi inaudible, se mostró vulnerable. ¿Y si todo esto es un error? Entonces, ¿nos quedamos en la ignorancia y el dolor de lo que fuimos? La esperanza de mi voz era inquebrantable, aunque sabía que estaba empujándolo hacia el abismo. A veces, el miedo puede ser nuestra mayor lección y transformación. Finalmente, pareció ceder. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por salir, y en el brillo de su mirada volví a encontrar al niño que había estado tratando de proteger. Sin saber si estaba listo, pero decidido a no rendirse, se acercó y tomó mi mano. No quiero perderte otra vez. Su voz,
aunque temblorosa, resonó en la habitación como un voto de unidad y entonces, en medio de la confusión, el teléfono sonar nuevamente. Esta vez, un tono largo y persistente parecía invitar a entrar en lo desconocido. Suspiré, y con un gesto de resignación, contesté ese llamado al destino, no había vuelta atrás. El pasado golpeaba a la puerta, y por fin entendí que no podíamos evitar lo inevitable, que a veces hay que abrirse al caos para encontrar la calma. Pero en el fondo de mí, una punzada de inquietud se instaló. ¿Realmente estábamos listos para enfrentar lo que estaba por venir? ¿O ese mensaje sería la chispa que encendería un fuego que habíamos tratado de extinguir? Ese día se sentó tan coetáneo, como una promesa susurrada que podía desmoronarse con el más leve susurro del viento. Y mientras la llamada avanzaba, sentí que el abismo se hacía más profundo, arrastrándonos a un viaje que aún no sabíamos si cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando levanté el teléfono a mi oído, el silencio se rompió con una voz crujiente, casi como si cada palabra estuviera luchando por salir de un lugar olvidado. Hola, soy Ana. La voz era suave, pero también tenía una determinación que resonaba en mí, una especie de eco de lo que habíamos estado discutiendo en esa habitación entre sombras. Mi hermano apretó mi mano con fuerza, su mirada se había vuelto una mezcla de preocupación y pregunta. ¿Quién es Ana?, preguntó, tratando de entender el contexto, pero yo no pude responder. En ese instante, todo lo que sabía me pareció insuficiente. He tratado de contactarte por mucho tiempo. Sus palabras eran un desafío directo a mi decisión de enterrar el pasado. Sé que te molesta lo que ocurrió, pero necesito que escuches lo que tengo que decir. Mi mente se llenó de recuerdos borrosos, muchos de ellos relacionados con el dolor y el sufrimiento que nunca habíamos podido sacudir. Era como si Ana fuera el puente hacia una parte de nuestra historia que habíamos evitado con tanto esmero. ¿Qué quieres?, le respondí con una mezcla de incredulidad y temores latentes. Hay cosas que no sabes, cosas que no entendiste de lo que pasó aquella noche. Su tono estaba cargado de una tristeza profunda, pero era también una invitación a entender, a abrir un nuevo capítulo. La respiración de mi hermano se hizo más rápida. Podía sentir cómo la tensión se acumulaba entre nosotros. Era evidente que su miedo se multiplicaba con cada palabra. ¿Por qué ahora?, pregunté, sintiendo que la ira comenzaba a encenderse en mi pecho. Si realmente te importaba, ¿por qué no nos buscaste antes? Tu hermano y tú no son los únicos que han cargado con el peso del pasado. Su voz se quebró, y, en ese instante, entendí que no se trataba solo de nosotros. Otros también habían sufrido, otros cuyo dolor había permanecido en la sombra, arrastrando sus propios fantasmas. Mientras el diálogo se desarrollaba, una corriente de recuerdos comenzaba a fluir. Imágenes de nuestro hermano mayor, miradas furtivas y sonrisas ocultas. Si había algo que habíamos aprendido a hacer era a ocultar la verdad de nuestros corazones, a construir barricadas y a hacer de la negación un refugio. Pero de repente, ese refugio parecía frágil y vulnerable. Tengo algo que mostrarte. La voz de Ana interrumpió mis pensamientos, resonando como una campana que anunciaba algo irreversible. ¿Mostrarme qué? Y mi pregunta fue temerosa. Una carta. De parte de quien creías que ya no estaba. La revelación se deslizó en el aire, como una sombra alargada que amenazaba con cobrar vida. Los latidos de mi corazón se aceleraron. La revelación era como un golpe helado. Miré a mi hermano, que había palidecido. La idea de volver a abrir viejas heridas lo abrumaba, y no podía culparlo. La incertidumbre estaba presente en sus ojos, luchando entre el deseo de saber y el miedo a lo que eso podría traer. Nadie debe enterarse de esto. El imperativo en su voz era claro, una advertencia y un pedido al mismo tiempo. Lo que no saben no les hará daño, pero tampoco les permitirá sanar. La frase de Ana resbaló en un susurro persuasivo. Una invitación a reconsiderar todo lo que habíamos creído y a enfrentarnos a lo ineludible. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. El tiempo pasó, y la expectativa de ambos se hacía palpable. Tenía la certeza de que, de aceptar la llamada de Ana, no solo abriríamos una puerta a las respuestas, sino también a la posibilidad de un dolor que podría ser liberador o profundamente destructivo. Cerré los ojos un instante, sintiendo la presión en mi pecho, la urgencia de tomar una decisión. Si elegía seguir adelante, no solo enfrentaría mi pasado, sino que también podría arrastrar a mi hermano a esa misma oscuridad. Pero, por otro lado, ¿podíamos seguir viviendo en la ignorancia?
De pronto, un sonido inesperado resonó desde la mesa, un antiguo álbum de fotos que había estado olvidado. Mi hermano se acercó para recogerlo, sus manos temblaban mientras lo abría. Al ver una imagen en particular, su rostro se tornó pálido. Justo entonces, la voz de Ana atravesó la línea quebrada como un rayo. Te estoy esperando. ¿Decides unirte a mí en este viaje o dejas que el pasado nos consuma? Mi hermano y yo estábamos a un paso de cruzar una puerta que podría llevarnos a una revelación desgarradora, o a la reinvención de lo que creíamos que éramos. Y, en ese momento, un nuevo temor se encrespó en nosotros, había más en juego de lo que imaginábamos, la elección estaba sobre la mesa. La siguiente palabra que dijéramos podría cambiarlo todo. La presión que se acumulaba en el aire se volvía casi insoportable. Mi hermano dejó caer el álbum sobre la mesa, su mirada aún fija en la imagen que había descubierto. Era una foto de hace muchos años, una tarde de verano en la que toda la familia sonreía, aparentemente feliz. Recuerdo ese día con claridad, la calidez del sol en nuestras caras, pero la expresión de mi hermano mostraba un vacío. No puedo, murmuró, alejándose como si la imagen le causara una herida profunda. Aquel no puedo sonaba como una sentencia, y si nunca volveremos a tener otra oportunidad, repliqué, sin poder contener la inquietud que se alzaba en mi pecho. La voz de Ana seguía resonando en mi mente. Sus palabras reverberaban con una urgencia que intoleraba lo superficial. El pasado no era algo que pudiéramos simplemente enterrar. Ana, al otro lado de la línea, volvió a hacerme un llamado. La verdad duele, sí, pero a veces es la única forma de comenzar a sanar. Junté el valor para hablar. ¿Por qué esa carta es tan importante? ¿Qué contiene? Silencio del otro lado, incluso podía escuchar el eco de su respiración. Podía sentir la carga emocional de aquella carta y sabía que su contenido desencadenaría una tormenta. La carta, comenzó Ana, usando una voz cautelosa. Habla de secretos, de dolor y sobre todo, de amor. Es una carta que no solo se dirige a ustedes, sino a mí también. Hay cosas que podemos compartir, cosas que nunca debieron ser guardadas en silencio. Mi hermano volvió a unirse a la conversación, sus ojos brillantes, pero llenos de miedo. ¿Amor? ¿Qué tipo de amor puede justificarse después de lo que pasó? Amor que no pudimos entender, amor que se tradujo en decisiones difíciles, respondió Ana, y pude notar que su voz estaba temblando. Pero también podría ser el hilo que nos una nuevamente. Ante sus palabras, un nudo se formó en mi estómago. El amor podía ser una espada de doble filo, capaz de cortar nuestras conexiones o sembrar semillas de perdón. Ahora, la realidad comenzaba a tomar forma en mi mente. ¿Y si lo que dice esa carta cambia todo?, pregunté, forzando mis miedos hacia la superficie. Puede que cambie mucho, pero eso depende de cómo elijan interpretarlo. Ana sonó decidida. No debemos dejar que el futuro se vea empañado por el pasado. ¿Tú crees que podemos perdonar? Mi pregunta surgió de lo más profundo de mí, cargada de vulnerabilidad. Ana tardó unos segundos en responder, solo ustedes pueden encontrar esa respuesta. Pero antes, deben comprender lo que realmente sucedió y todo lo que se ha ocultado. Les prometo que no están solos en esto. La incertidumbre se aplicaba como una carga, amenazando con hundirnos. Pero había algo en su voz que chisporroteaba con destellos de esperanza. Sentí que estaba justo al borde de una verdad reveladora. Tengo que saber lo que dice esa carta, Ana. Me sentía como un niño perdido, queriendo encontrar el camino a casa. Pero necesito que mi hermano esté de acuerdo. Me volví hacia él. Su expresión era un torbellino de emociones. Los recuerdos lacerantes luchaban por hacerse sentir contra la posibilidad de redención. No sé si puedo soportar más dolor. Su voz temblaba y las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. ¿Y si la carta solo cambia las cosas para peor? ¿O puede cambiarlo para mejor? Respondí, intentando ser su ancla en medio de la tormenta emocional. Necesitamos enfrentarlo. No podemos permitir que el pasado continúe controlándonos. Cerró los ojos de forma involuntaria, como si al hacerlo pudiera aislarse de la realidad. Y si toda esta verdad nos separa aún más, el miedo a perderse el uno al otro resonaba en sus palabras. Era un miedo que podía palparse, un híbrido de amor y dolor. Si hay algo que salvar, lo haremos juntos. Sé que aún después de todo, aún podemos tener una familia. La firmeza de mi propia voz me sorprendió.
Aquí nos encontrábamos, en la encrucijada del destino, donde todo podía cambiar. Ana rompió el silencio. Tómense su tiempo. Es un camino complejo, pero lo que están a punto de descubrir puede ofrecerles más de lo que han perdido. Mi hermano finalmente asintió con la cabeza, con una fuerza que me dio esperanza. Está bien, haremos esto juntos, dijo, y su voz, aunque temblorosa, contenía un destello de resolución. La tensión no se disipó, pero había un nuevo lazo entre nosotros. Ya no éramos solo dos hermanos atrapados en el eco de un pasado trágico, sino dos almas decididas a enfrentarlo. Mientras la conversación con Ana avanzaba hacia la revelación que cambiaría nuestras vidas, el sonido de un golpe en la puerta nos hizo saltar. La realidad externa se coló con un furor inesperado. Me miré a mi hermano una vez más, buscando la certeza en sus ojos. El viaje apenas comenzaba y ya se preveían tormentas. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura conocida, una sombra resurgiendo del pasado. Era alguien que nunca pensé que volvería a ver. Mis pensamientos se enredaron, la emoción me invadió, y en ese instante, supe que lo que estaba por descubrir no solo desafiaría las antiguas heridas, sino que podría cambiarlo todo de nuevo. El aire seguía cargado de una electricidad inquietante. La figura en la puerta se materializó lentamente, y ahí estaba ella, mi madre. La mujer que había sido, por años, un eco borroso en mi memoria, ahora frente a mí, tan real como el tumulto en mi pecho. Casi podía ver cómo su rostro se tensaba al percibir la mezcla de sorpresa y resistencia que reinaba en el ambiente. Mi hermano, paralizado a un lado, la miraba como si las palabras no pudieran salir de su garganta. ¿Mamá? La palabra salió de mí como un susurro, pero la intensidad en mi voz fue un claro reflejo de mis emociones. Ella tocó sus labios, ahogando un grito que nunca llegaría. Su mirada se movió entre los dos, entrelazada con la culpa y el amor que nunca había terminado de expresar. Recordé los días vacíos, los espacios donde su ausencia resonaba en nuestros corazones como un tambor sordo. En ese instante, tuve que recordar lo que Clara me había enseñado. El valor del perdón comenzaba con el entendimiento, y aunque la historia estaba marcada por el dolor, podíamos volver a escribirla. Mamá, ¿qué haces aquí? Le pregunté, sintiendo que las emociones se apretaban en mi pecho. No estaba completamente seguro de qué quería, pero sabía que la carga del pasado tenía que liberarse, que compartirlo era ahora nuestra única opción. Necesito explicar todo lo que sucedió. No lo hice bien, y hay cosas que ustedes no saben. Su voz temblaba, pero su mirada estaba llena de determinación. La confusión y el escepticismo amenazaban con sobrepasar a la esperanza, pero la fuerza de mi hermano al tomar mi mano me recordó que no estábamos solos. Esta mujer, aunque había desaparecido, ahora estaba aquí para enfrentarse a su pasado también. ¿Por qué ahora? Su voz, temblorosa, escuchó una microexigencia en mis palabras. El miedo por salir herido una vez más estaba presente, como un monstruo escondido en la oscuridad. ¿Por qué después de tantos años? Porque ya no puedo vivir con este secreto. Sé que fallé como madre, pero nunca dejé de amaros. Ha sido una batalla para mí también. Y prometí que cuando tuviera valor, volvería a enfrentar la verdad. Las palabras de mi madre me atravesaron, y aunque retumbaban con dolor, había algo en su sinceridad que comenzaba a desvanecer el hielo en mi corazón. Con mi hermano a mi lado, compartimos la tormenta de emociones. Debía haber fuerza en nuestra vulnerabilidad, y en aquel momento, elegí la empatía. Queremos escuchar. Queremos entender. Mi voz, aunque resonaba firme, no podía contener la esperanza de poder reconstruir algo. La chispa de luz en los ojos de mi madre resonó con nuestros anhelos. Ella se movió un paso más cerca, y algo en su postura nos hizo a los tres sentir que caminábamos en un sendero arduo, pero compartido. Todo comenzó con una decisión que creí que era lo mejor. Tu padre, él tenía secretos, dolor que me quitó el aliento. No quería que estuvierais arrastrados por su sombra, así que tomé decisiones difíciles. Pero estoy aquí para enfrentar las consecuencias de esas decisiones. La tristeza en su voz parecía palpable, y cada palabra se convertía en un eco de las noches sin dormir. El deseo nunca satisfecha de sanar el pasado. Entonces, como si una tormenta comenzara a formarse, lo inusitado se desató en mí. Recordé las cartas que Ana había mencionado, la necesidad de terminar de una vez todo ese dolor. ¿Y esta carta que mencionó Ana? Le pregunté, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar.
¿Es parte de lo que necesitas contarnos? Ella asintió, la luz en su mirada parpadeando con la desesperación. Es la clave. Hay más que debes saber sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Ha estado esperando en mi corazón y ha sido un secreto que me ha atormentado. Mientras mi madre comenzaba a hablar, el eco de mi infancia se apoderó del espacio. La historia era como un río caudaloso, perdiéndose entre recuerdos, arrepentimientos y trozos de un amor que había la necesidad de renacer. A mi lado, mi hermano comenzó a temblar, la tensión casi podía cortarse con un cuchillo, pero, por primera vez en años, vislumbré una salida. Nos encontramos en un precipicio, asomados a un abismo que prometía tanto como aterraba, y en esa intersección, elegí la valentía, las palabras fluyeron entre nosotros como un hondo susurro del destino. La verdad no nos separará, nos unirá. Si somos capaces de enfrentarla juntos, quizás podamos finalmente sanar nuestros corazones rotos. La esperanza transformadora cobró vida en la sala, y el momento del perdón comenzaba a acercarse con un peso que todavía temíamos sostener, ¿verdad? Dijo mi hermano, mirando a mi madre. Es lo único que hemos deseado. Para empezar de nuevo, lo necesitamos así. Nuestras almas comenzaron a hilvanar los primeros hilos de un camino hacia la luz. Un viaje de retorno donde el perdón sería el único mapa que guiaría nuestras simientes renuentes a un nuevo comienzo. De esa tarde, la revelación de la verdad desenfrenada trascendía el tiempo y los miedos. Y en el eco de esas promesas, solo creí que a veces hay que navegar a través de un dolor profundo para encontrar la fuerza de reconstruir lo que, una vez creímos perdido, porque sus corazones nunca están realmente rotos. Solo buscan un camino de regreso a casa, susurré, mientras las lágrimas empezaron a deslizarse por mis mejillas, sintiendo, en cada palabra, la certeza de que, juntos, podríamos empezar a sanar.